base de la información periodística. Claro que de allí saldrán cosas tremendas, el sentido de la fuerte relación de la economía ilícita con el poder político en Colombia. Es un tema que yo abordé hace años como senador de la República. Allí aparecerán como muchísimas investigaciones que debieron ser llevadas a término no fueron llevadas, sino guardadas. Allí aparecerá la magnitud de la incidencia de la violencia colombiana dentro y por el Estado colombiano en secciones que se han plegado al crimen. El fuerte nivel de cooptación. Y este es otro punto a analizar que quiero poner en manos de ustedes ahora que una generación de suboficiales llega a la actividad institucional de la sociedad colombiana, porque estos temas tendrán que trabajar, sufrirán sus consecuencias. Es el objeto mismo de la actividad policial, la seguridad de la ciudadanía y de los ciudadanos, y detectar, por tanto, sus principales riesgos y peligros. Miren lo que desata el análisis periodístico. Alguna vez, frente a los generales del ejército, expuse cómo la violencia en Colombia, desde que apareció en la etapa contemporánea del país, porque pareciera que nos ha acompañado desde el nacimiento mismo de la República, la violencia en Colombia en estos últimos 75 años, 3 generaciones prácticamente, se puede dividir en 3 fases. Una fase política marcada por una guerra entre liberales y conservadores que nuestros abuelos nos han contado, dura, salvaje, bárbara, llena de masacres, que signó la entrada de Colombia a los mediados del siglo XX, signada por un sectarismo político profundo, por algo que podríamos llamar el odio en la política, lo cual nos trae como ejemplo, como consecuencia, el que la sociedad colombiana siempre debe guarecerse de los odios en la política, porque podemos ser llamados al genocidio, como demostró esa etapa de la historia de Colombia. El mismo odio sectario de la política separaba tajantemente el Estado de las fuerzas que en los campos de Colombia se masacraban entre sí. El ejército de Colombia fue una institución capaz, por su moral, por aislarse de ese tipo de odio, de superar esa fase. Allá muy adentro de los años 50 la policía no pudo. Y ahí nació la Policía Nacional, porque las policías eran municipales en el momento, muy signadas por el odio político. Esta institución como Policía Nacional es el intento de no caer más en ese tipo de violencia. Después siguió otra violencia, la segunda fase, le llamo yo, en donde se enfrentaba el Estado con la insurgencia. Tenía que ver con la Guerra Fría, con el intento de cambiar un Estado por el otro, en medio de un mundo que indudablemente intentaba cambiar estados a través de revoluciones. La Guerra Fría terminó, dejó su saldo, todo el poderío soviético se derrumbó, la idea del Che Guevara se analizó de otra manera en nuestro continente latinoamericano, se apostó, como alguna vez Salvador Allende lo hizo, a cambiar pacíficamente los estados, a cambiar pacíficamente las sociedades, para bien, para mal, buscando aquí, buscando allá, equivocándose. Esa ha sido la historia de América Latina en los últimos tiempos. Colombia, un poco atrás, trata de salir de esa fase. Pero hoy nos encontramos ante la tercera fase de la violencia. Y es la que yo he querido que miremos a profundidad. Mientras tanto en la violencia política de nuestros abuelos, como en la violencia de la insurgencia, había una clara separación entre el Estado y las fuerzas que operaban al margen del Estado, hoy tenemos otra realidad diferente. La base de esta violencia que sigue es la economía ilícita, es su eje. El análisis periodístico de esta mañana nos lo muestra. No es la política, no es la ideología,
es el dinero? Es la codicia. Es lo ilícito que permite hacer dinero. Y aquí tenemos una gran diferencia entre estas tres fases. Mientras se podía separar el Estado y el grupo armado ilegal en la fase política, en la fase ideológica, hoy es difícil de aislar. Porque seres humanos, educados o deseducados en la lucha por el dinero y la codicia, que están dentro del Estado, dentro de la política y allá en los territorios que han conocido las economías ilícitas, tienen una base común, no están separados, pueden tener el mismo propósito, enriquecerse. Por eso hoy empezamos a ver cómo aumentan las denuncias de connivencia entre funcionarios del Estado, civiles, uniformados y organismos por fuera de la ley. Esta nueva fase, por tanto, es más peligrosa, puede ser más bárbara, puede potenciar más la violencia. Creo que la ciudadanía ha detectado, sin los análisis de la prensa o del presidente o de los organismos de inteligencia o de los intelectuales, las intelectuales, ha detectado que existe como principal problema de la sociedad colombiana ya no solo la desigualdad social, ya no solo el que haya elevados volúmenes de pobreza, ya no solo el que existan problemas económicos como el empleo, el costo de la vida, etcétera, sino que por encima de ellos hay algo que se está moviendo que por su propio poder puede poner en inseguridad la existencia humana en nuestro propio país. Por tanto, esta tercera fase de la violencia debe ser enfrentada. Si el análisis periodístico de esta mañana es cierto, hay condiciones objetivas, no ilusorias, sino reales, que nos permitirían sustituir en territorios de economías ilícitas esas economías ilícitas por economías lícitas. Es una transformación del territorio en Colombia. El Estado colombiano ha fracasado desde su fundación en transformar el territorio colombiano en democracia, en república. Se ha podido construir en las grandes ciudades. Bogotá es obviamente su principal ejemplo. El Triángulo de Oro es una Colombia que ha podido construir democracia. Pero todos sabemos que en regiones alejadas del país, en el Pacífico, en los sures del Caribe, en los antiguos territorios nacionales, en las zonas de pobreza, se han construido formas, regímenes, incluso dictatoriales, incluso totalitarios, donde el dueño de un ejército privado establece la ley y decide quién vive y quién muere. Los datos de muerte en la historia colombiana lo demuestran. Los momentos de mayor tasa de homicidio. Hoy quienes luchan en los campos no luchan por banderas políticas, roja o azul. Hoy quienes luchan en los campos no luchan por banderas ideológicas, llámese socialismo, llámese anarquismo, llámese lo que se quiera llamar. Hoy quienes luchan en los campos de Colombia luchan por dinero. Y eso trae un especial y complejo problema. Quienes pueden combatirlos también podrían luchar por dinero. Luego a la Policía Nacional y a la Fuerza Pública en general, y en general a todas las instituciones de las tres ramas del poder público, en esta nueva fase de la violencia le corresponde una enorme responsabilidad. Ustedes generales tienen en sus manos como la mayor responsabilidad de todas, independientemente de qué fuerza sea, la lucha contra la corrupción. Es que lo que hace juntar a un ilegal dueño de una economía ilícita en alguna región de Colombia con un oficial, con un juez, con un senador, etcétera. El senador que se acaba de retirar a veces cree que generalizo. No, son casos que se han evidenciado en la historia judicial de Colombia. Eso que hace juntar
Lo que no debería juntarse